Muy bien, pues vamos a comenzar con la materia de la charla de hoy, que como os he anticipado va a tratar sobre las oportunidades que nos podemos encontrar en el sector TIC alrededor de este nuevo modelo focalizado en un uso circular de los recursos, como su propio nombre dice, indica de economía circular. Eh, Esta es un poquito el guión de lo que vamos a recorrer en esta charla que nos ocupa. Vamos a empezar con la definición, lo que entendemos por economía circular, dónde la marcamos. Luego, para ver en qué medida nos afecta en nuestro trabajo día a día, a nuestras empresas, en nuestros hábitos y nuestro estilo de vida, vamos a ver lo que yo he denominado impulsores, que son dos grandes iniciativas, dos grandes programas que van a hacer que la economía circular sea una realidad. Luego vamos a revisar por sectores a través de las propuestas de uno de estos impulsores que os he comentado anteriormente, las distintas oportunidades que nos vamos a encontrar en los sectores prioritarios de actividad. Y luego, como el camino se suele hacer un poquito largo, siempre es bueno tener algunos casos de estudio que nos sirvan de inspiración. Y en concreto vamos a revisar 8 como final de esta exposición. Como os decía, a modo de introducción, vamos a revisar este concepto de economía circular que nos ocupa. Vamos a empezar con una definición formal que dice que este modelo paradigma se basa en que el valor de los productos y los materiales se mantenga durante el mayor tiempo posible, los residuos los consigamos reducir a la mínima expresión y los recursos se introducen repetidamente en el ciclo productivo creando valor aun cuando los bienes lleguen al final de su día útil. Una definición que a mí me gusta mucho y que sintetiza la esencia de este concepto es la que dice que la economía circular consiste en borrar de nuestra mente y de nuestro vocabulario las palabras de residuo, desecho o desperdicio y pensar únicamente en términos de recursos. Podemos llegar a hablar incluso que los desperdicios o los residuos los podemos entender como recursos mal ubicados. En tanto, si los pusiéramos donde aportan valor, pues se podrían reintegrar a esa cadena productiva que comentábamos antes. ¿Y cómo lo podemos encuadrar? Porque evidentemente este concepto no es un concepto que trabaje de forma aislada, sino que está coordinado con otro montón de términos y de iniciativas que están en funcionamiento. Pues el primero de ellos y de más alto nivel son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocido en castellano con el acrónimo ODS, y que promulgados en el año 2015, a finales de 2015, pues recoge 17 iniciativas con sus métricas y sus elementos que permiten su seguimiento, en los cuales la economía circular está perfectamente integrada. En concreto, de los 17, en 5 o 6 está relacionada directamente y con el resto de alguna u otra manera pues también está relacionado. Luego también nos encontramos un plan de acción europeo para la economía circular que se hizo público en 2015 y que ha estado en funcionamiento sus distintos planes que se han desengranado hasta 2019, principio de 2020, y que va a continuar con el último punto que vamos a ver ahora mismo. El Pacto Verde Europeo, el European Green Deal, que como sonará, se hizo público a finales de 2019 con un gran revuelo, sobre todo por la cantidad ingente de recursos monetarios que
que pretende movilizar de aquí a 2030 y que vamos a tratar ahora más adelante un poquito más en detalle, al igual que la Estrategia Española de Economía Circular, denominada España Circular 2030, que fue aprobada por el Consejo de Ministros en junio de este año y que va también a desarrollar en nuestro entorno cercano todo lo que supone este concepto. Al hilo de ese plan europeo denominado Cerrar el Círculo, que se puso en funcionamiento en 2015, aparece ya en marzo de este año un nuevo plan de acción de economía circular para una Europa más limpia y competitiva, que de alguna manera recoge el testigo de este plan y ya enlace a los nuevos planteamientos de descarbonización a 2050 que plantea el Pacto Verde Europeo. Como os decía, hemos identificado dos impulsores como dos agentes de cambio que nos van a afectar en nuestra vida y en nuestra vida profesional y en nuestra vida particular. Uno, como os decía, es el European Green Deal, el Pacto Verde Europeo, que está en funcionamiento de finales del año pasado, a principios de este, y que va a recoger una serie de iniciativas encadenadas y en simbiosis para el desarrollo de esta economía descarbonizada con horizonte 2050. Este Pacto Verde Europeo proporciona una serie de herramientas a la Unión Europea para cumplir los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. Tiene una hoja de ruta pública, que es este enlace que veis a continuación, y que no os preocupéis, que os pasaré las transparencias para que podáis investigar un poquito más, y que venía a movilizar, como os decía, y que causó gran expectación, un volumen de dinero pues, bastante importante, hasta 1 billón de euros hasta 2030, que van encaminados a impulsar esa transición hacia una economía verde y descarbonizada. A todos nos pueden surgir las dudas, sobre todo porque en el momento que se anunció este plan, este Pacto Verde, bueno, pues no se daban las circunstancias actuales de crisis motivada por la pandemia de coronavirus y quizás nos surja la duda si se pone en peligro toda esta iniciativa, ¿no? Todo estos planes encadenados. Bueno, tanto el presidente de la Unión Europea, Timmermans, como la presidenta von der Leyen, una y otra vez inciden sobre la vigencia de este planteamiento, que viene de alguna manera a dar sustento, a dar todavía más contenido a las acciones que van a contemplar el recién aprobado Fondo de Emergencia para la acción contra el coronavirus, que si recordáis pues movilizará unos 750.000 millones de euros también en los próximos años. Bueno, pues este fondo de emergencia va a estar supeditado a la hoja de ruta del Pacto Verde Europeo y si recordáis, pues bueno, se ha hecho público que España va a tener asignados hasta unos 140.000 millones contemplando tanto la parte de ayuda a fondo perdido como los préstamos en condiciones ventajosas. Bueno, pues confirmaros que de alguna manera el Pacto Verde Europeo no solo no se ve amenazado, sino que se ve acelerado por la actual crisis y la actual situación económica motivada por la crisis del coronavirus. El segundo acelerador que creo que va a afectar y va a impulsar la adopción de este modelo en nuestro entorno cercano es esta estrategia española de economía circular a 2030, España Circular 2030, que va a proporcionar ese marco para avanzar en la transición hacia una economía circular, proyectando una visión a largo plazo. Se va a desarrollar por medio de lo que se llaman planes de acción trienales
y se van a tener la forma de una especie de ciclo de Deming de desarrollo de la calidad, ejemplarizado por la definición de acciones, la evaluación de las mismas, ajustes sobre los resultados obtenidos para el diseño de un nuevo plan. Se ha prometido que el primero de estos planes trienales se presentará a finales de este año y abarcará el trienio 2021-2023. Un poco también por hablar un poquito de esta estrategia, deciros que está enmarcada o tiene 8 líneas principales de actuación, 5 sujetas a lo que se denomina en el argot del modelo cierre de círculo, que son pues, producción, consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias y reutilización del agua, y 3 que son transversales, genéricas y que abarcan las distintas líneas que hemos comentado anteriormente y que son pues, la sensibilización y participación, la I+D+I y el desarrollo de la competitividad y el empleo y la formación. Los objetivos de esta estrategia España Circular 2030 pues son en concreto 6 y de alguna manera están en línea con lo que se ha publicado, que son las líneas maestras también del Pacto Verde Europeo. Sin más, son pues, reducir en un 30% el consumo nacional de materiales, siempre tomando como referencia los datos públicos del año 2010. Reducir la generación de residuos un 15% respecto también a este punto de referencia de 2010. Luego atacar de manera decidida el problema bastante importante y generalizado que es el desperdicio de alimentos, en concreto con unos objetivos bastante ambiciosos de reducción de la generación de residuos alimentarios en la cadena alimentaria alrededor de un 50% y un 20% en las cadenas de producción. También muy importante incrementar la reutilización y preparación para la reutilización de ciertos recursos, principalmente los que se generan en el ámbito municipal, mejorar un 10% en la eficiencia del uso del agua, que es un reto bastante interesante, sobre todo con el horizonte de adaptación al cambio climático que debemos abordar. Y luego una reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero por debajo de las 10 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, que también de alguna manera va encaminado a ese objetivo tan ambicioso de descarbonización en el año 2050. El siguiente bloque que vamos a ver pues es el relativo, como os he comentado inicialmente, a las oportunidades que surgen principalmente alrededor de unos sectores de actividad que la estrategia España Circular 2030 identifica, que en concreto son 6, y cómo los podemos de alguna manera extrapolar a herramientas o posibilidades que podemos desde nuestras empresas TIC proporcionar para el buen funcionamiento o la buena adopción del modelo circular en estos sectores. Como os decía, son 6, la construcción, el agroalimentario con el pesquero, sector pesquero y forestal, el industrial, el de bienes de consumo, el turístico y la moda y textil. El primero de ellos, también por importancia y por volumen de recursos que va a concentrar, es el de la construcción. Os voy a comentar un poquito que las líneas que aquí seguimos son puntos que hemos extraído de la lectura del documento público de la Estrategia España Circular 2030, que identifica puntos donde se van a dedicar un especial foco, se va a dedicar
una cantidad de recursos importantes y de los recursos que las administraciones públicas van a movilizar. En concreto, uno de los retos que se pretenden solucionar en el sector de la construcción es la minimización del impacto de los residuos de construcción y demolición. Y así aparece identificado en este documento. Para ello va a ser imprescindible el uso de técnicas avanzadas, de tecnologías avanzadas, tanto desde el punto de vista de las que son puramente digitales, como las que son híbridas o las que son también de concepción de ingeniería. En el ámbito del reciclado, pues va a ser interesante el desarrollo de lo que se conoce como diseño modular, que dé lugar a que la separación en componentes de los bienes que llegan al final de su vida útil pues sea lo más sencillo posible. Esto también va a permitir el desarrollo de un concepto que vamos a ver un poquito más adelante, que es el del punto de recogida inteligente, que va a dar lugar también a la incorporación de un montón de tecnologías digitales habilitadoras de las que manejan nuestras empresas. Otro punto que viene a empujar en esta línea es todo lo relativo a la separación de los distintos materiales y componentes que integran gran parte de los bienes que se emplean en construcción, o bien cuando llegan al final de su vida útil vía la demolición. Para ello, pues técnicas inspiradas en la inteligencia artificial, como es el reconocimiento avanzado de imágenes, el aprendizaje automático, machine learning, pues va a venir a proporcionar herramientas que pueden hacer esta labor de alguna manera más eficiente y con un rendimiento más avanzado. También toda la parte de analítica de datos, dando lugar a estimaciones de bastante más nivel que las que se manejan ahora mismo, pues también van a facilitar este punto. Y otra cuestión muy importante es lo que se conoce como aseguramiento de la calidad, en lo cual las técnicas más o menos avanzadas que posibilitan la trazabilidad de los materiales una vez recuperados, pues también va a facilitar un nuevo escenario en toda esta cuestión de recuperación de materiales de construcción. Otro punto importante y que aparece explicitado en esta estrategia es, bueno, yo, como suelo decir yo, pues los viejos rockeros nunca mueren, y es que se ha constatado específicamente en este sector que hay un desarrollo, una falta de desarrollo, un desarrollo menos pronunciado de las herramientas TIC de productividad, normalmente ejemplarizadas por las herramientas de gestión tipo RP, la gestión avanzada de la cadena de aprovisionamiento, gestión avanzada en gestión de proyectos. Bueno, pues es importante que se reconozca este punto, porque de alguna manera también va a incentivar y a movilizar recursos para que las empresas adopten estas herramientas que se presumen como ya implantadas en otros ámbitos de actividad. Bueno, pues esto sin duda va a dar lugar a que muchas de nuestras empresas pues, que pueden ofertar este tipo de productos y de servicios alrededor de la productividad, pues tengan una oportunidad de negocio, ¿no? Y de suministrar este tipo de soluciones. También con foco específicamente en el aumento de la eficiencia energética y de la optimización en el uso de los recursos, pues va a haber pues un gran despliegue alrededor de lo que se conoce como la medición inteligente, el smart metering, que va ligado a la instalación de sensores y a la analítica más o menos avanzada de los datos que se proporcionan.
que proporcionan estos sensores y que nosotros podemos analizar. Y otro punto muy importante que cierra un poco lo más destacado de este sector de la construcción es el apoyo al despliegue de las herramientas BIM, Building Information Modeling, que vienen a fomentar y a desarrollar un concepto muy importante en economía circular, que es el análisis del ciclo de vida, conocido por sus siglas de ACV. Esto hasta este punto es muy importante porque lo que se había estado considerando como una mejora dentro de los pliegos de licitación pública, pues viene a ser un criterio en la redacción y en la redacción de ofertas para satisfacer los mismos. Con lo cual, gran parte de las soluciones que nuestras empresas están desarrollando y que pueden proporcionar a este sector de la construcción van a venir apoyadas por este interés en que se implanten este tipo de soluciones. El siguiente sector que vamos a comentar es el agroalimentario, también integrado por el sector pesquero y forestal. El objetivo principal de la actuación de esta estrategia en este sector es la minimización del desperdicio alimentario, cuyos efectos principales o que se intentan atajar son los elevados costes ambientales y energéticos. Recordad que aproximadamente, mezclando los conceptos de pérdida y desperdicio alimentario, más de un tercio de todos los alimentos que se producen no llegan a buen fin, no son aprovechados por nosotros, por los usuarios, por los seres humanos. Con lo cual, ahí tenemos un problema importante en el cual se va a hacer foco desde distintos puntos de la estrategia. También se pretende desarrollar el concepto de bioeconomía o economía ligada a los recursos biológicos, con especial atención al uso eficiente del agua, de los productos químicos que se incorporan en los procesos y en la reducción de las emisiones. Con todo este movimiento va a surgir una nueva etiqueta, una nueva categoría de datos que se conoce como Green Data y que va a recoger todos los datos que se van a utilizar desde el punto de vista de análisis para cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la biodiversidad. Por lo cual esta nueva categoría pues también es una posibilidad de que nuestras empresas desarrollen esas oportunidades que van a salir con esta nueva posibilidad. Otro punto importante es que la Administración General del Estado tiene ahora mismo en marcha 3 actuaciones en este sector agroalimentario, pesquero y forestal, siendo la primera de ellas el apoyo a la innovación y a la digitalización en este sector de actividad. Un poco también en consonancia con lo que hablábamos en el sector de la construcción, reconociendo que en algunos aspectos este sector va por detrás del resto que vamos a mencionar. También la degradación del suelo y el mal uso del agua va a dar lugar al desarrollo de herramientas específicas TIC que ayuden a combatirlo. Hablamos de generación de mapas con drones, sensorización avanzada basadas en Internet de las cosas y algunas técnicas avanzadas de inteligencia artificial como el reconocimiento de imágenes. Esto también se le puede aplicar a los 2 siguientes puntos que vamos a ver, a los sistemas de riego y la disposición de los cultivos, en los cuales se va a perseguir pues, un aumento de eficiencia de los mismos y que se pueda facilitar el mantenimiento de estos sistemas. En primer caso, un mantenimiento preventivo y con el concurso de la inteligencia artificial y el uso de modelos avanzados, pues poder llegar a realizar predicciones. En relación a la disposición de cultivos, pues un análisis avanzado basado en técnicas de Big Data sobre las condiciones climáticas y del suelo,
que pueda evolucionar, como decía antes, a modelos de predicción basados en modelos de inteligencia artificial, Machine Learning. Y en el ámbito específico de la pesca se identifica un problema bastante importante, que es el de dar valor, la valorización de los descartes, de aquellos ejemplares, aquellas piezas que por lo que sea no son aptos para el consumo. Pues bueno, todo esto va a llevar consigo una recogida ingente de datos para el control del mismo, que son susceptibles de ser tratados por modelos de análisis avanzados en primera instancia, como decíamos, de inteligencia artificial, de analítica de datos, para ser luego procesados por modelos de inteligencia artificial que ayuden de alguna manera a dar solución a este problema tan importante. Y luego, común a todo lo que estamos hablando, pues se va a hacer un especial esfuerzo en supervisar la transformación de la materia prima de origen, de los recursos de origen a los productos que llegan a los usuarios, y con el principal foco de combatir el fraude y aumentar la calidad de estos productos que llegan a los usuarios finales. Para ello se va a reforzar todo lo que es, o se va a incentivar la adopción de herramientas de trazabilidad avanzada, que en primera instancia pueden basarse en lo que yo comento como tecnologías habilitadoras digitales de primera generación, con etiquetado de radiofrecuencia y otras posibilidades bastante basadas en tecnología bastante madura, y que pueden llegar a evolucionar a trazabilidad basada en blockchain, que de alguna manera es el modelo más sofisticado con el que podemos trabajar ahora mismo, pero que no siempre se requiere llegar a este nivel de implantación de soluciones. En relación al sector industrial, todo gira, como podíais suponer, alrededor del concepto de industria 4.0 y todas las tecnologías habilitadoras digitales que específicamente aportan valor a este concepto. Ahí indico el de industria conectada 4.0 porque es como el Ministerio lo denominó ya hace años en sus publicaciones originales, que fueron presentadas por el ministro Soria en su momento, y que de alguna manera han fructificado en la base de lo que conocemos ahora en España como Industria 4.0. Se hace especial foco y se menciona en esta estrategia el fomento de la computación a la nube, del cloud computing, principalmente por las posibilidades en reducción de consumos, deslocalización de actividades y nuevos escenarios de teletrabajo en entornos donde normalmente no se promovía. La otra parte muy interesante, la opuesta a la fabricación habitual, modelo de fabricación habitual que tenemos ahora mismo, fabricación sustractiva, donde rompemos para fabricar otras cosas. Bueno, pues ese cambio de paradigma hacia una fabricación aditiva, pues y vía ese subconjunto de tecnología más sencilla, entre comillas, y que nos proporciona capacidades importantes de prototipado, generación de series cortas de productos y personalización según las características que nos indiquen los clientes. Ese subconjunto que conocemos como impresión 3D, pues es algo que se va a fomentar, y como veremos ya se están dando los pasos para que ciertos umbrales de adopción en las empresas vía tecnología de última generación pues estén al alcance del entorno industrial. Otro punto que se va a desarrollar bastante es todo lo relativo a la simulación, al concepto de gemelo digital, y que seguramente conocéis,
y que de alguna manera en el estadio que se encuentra ahora mismo es que las herramientas que hay o los proyectos que hay en funcionamiento son ciertamente artesanos. Aunque coincidiréis conmigo que en la informática, en las TIC, hay mucho de artesano todavía. Bueno, pues lo que se busca aquí es la fructificación de framework, de marcos de trabajo, la incorporación de realidad aumentada, realidad virtual, lo que se conoce como realidad mixta, y el uso avanzado o intenso de lo que se conoce también como tecnología vestible o los wearables, vía dispositivos que capturen métricas como pueden ser las Smart Band, las pulseras inteligentes, Smart Glass, gafas inteligentes, bueno, todo este tipo de tecnología que podemos llevar puesta. Otro punto muy importante es la relación que se establece entre Industria 4.0 y el uso eficiente de la energía. Y al hilo de esta simbiosis aparece un término muy importante, que es el de Smart Grid, que son las redes inteligentes de energía, en el cual una de sus características, que es la gestión y la generación distribuida de energía, pues puede ser potenciada y acelerada con el concurso de blockchain y de Internet de las cosas. Precisamente para identificar de una manera precisa todos los activos energéticos, que son muchos y de diversa índole, principalmente renovables, pues estaríamos hablando de instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica, solar térmica, eólica, mini eólica, geotermia, distintas posibilidades que dan lugar a distintos activos, distintas máquinas que intervienen y que tenemos que identificar tanto su operatoria como la cantidad de activos de energía que genera. Otro punto importante que enlaza con todo esto es el almacenamiento, que va a abrir un abanico de posibilidades muy interesante. Y la gestión de esta desatendida y a distancia de este almacenamiento, con generación de modelos que nos ayuden a pronosticar su comportamiento y a adecuarlo también a las curvas de demanda de los usuarios, pues va a ser un campo con bastante desarrollo. Y otro punto que también se trata es todo lo relativo a la conducción autónoma y, por añadidura, electrificada, en términos de dotar a estos elementos de mucha mayor seguridad, tanto en su operatoria como en su relación con otros elementos y personas, los ahorros implícitos en el combustible, principalmente de origen fósil que disponemos ahora mismo, y todas las posibilidades de optimización de cálculo de rutas en tiempo real. Aquí, pues, la irrupción de 5G, que aunque en sí las aplicaciones las vamos a ir concretando conforme se vaya implantando esta tecnología, sí que todos adivinamos que va a ser un impulsor, un acelerador de todo el resto de tecnologías habilitadoras. También en todo esto tiene mucho que decir la recogida y la analítica de datos, lo que puede aportar blockchain en la identificación en las cargas y en las recargas de los vehículos autónomos y eléctricos. Y en especial, pues todo lo que va a aportar o todo lo que podemos desarrollar alrededor de la inteligencia artificial. Reconocimiento facial y de gestos, seguimientos de ojos y de la posición de la cabeza y de la mirada. Todo esto ya con el concurso de tecnología de última generación como Deep Learning, esos modelos que aprenden iterando sobre ellos mismos.
modelos basados principalmente en Machine Learning, procesado del lenguaje natural, lectura de labios aumentada, conciencia del vehículo dentro de su entorno. Bueno, pues es un campo bastante interesante en los cuales podemos fácilmente identificar oportunidades en este sector. En lo relativo al sector de bienes de consumo, pues como os decía, se va a fomentar mucho el desarrollo del análisis del ciclo de vida, del ACV, principalmente haciendo foco en el primer estadio de este análisis, en la primera fase, que esto es lo relativo al diseño, ejemplarizado por el ecodiseño, que es cuando en las tareas de diseño nos focalizamos sobre las componentes ambientales, medioambientales del producto o del servicio, y el diseño sostenible, que es una visión más amplia, teniendo en cuenta las otras dos vertientes de la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene un triple balance que viene determinado por la vertiente económica, la social y la medioambiental. Bueno, pues cuando solo nos fijamos en la medioambiental hablamos de ecodiseño, y cuando tenemos en cuenta las tres hablamos de diseño sostenible. Porque todo esto al final lo que viene a buscar son soluciones que alarguen la vida útil de los bienes. Tanto los bienes de consumo como también se puede extrapolar a los bienes de equipo. Con lo cual, tecnologías que favorezcan el diseño modular, las tecnologías de recuperación y reciclaje, la implantación de los bienes en otros mercados, vía reacondicionamiento, reoperación o actualizaciones, como puede ser el mercado de segunda mano, y lo que se conoce como servitización, que es el paso de producto a servicio. Esta servitización da lugar a unos modelos de negocio muy interesantes que combinan activamente, intensamente, todo lo que es la computación en la nube, el Internet de las cosas, la analítica de datos, Big Data y la inteligencia artificial, precisamente para mejorar la eficiencia en el uso de estos materiales, hilando con lo que es la definición de economía circular, permitiendo alargar la vida de los bienes. Y esto se está haciendo actualmente en asuntos como redes de electrodomésticos que se ajustan automáticamente, ajustan su consumo energético dependiendo de las condiciones del entorno y las condiciones de sus propietarios, y plataformas que conectan bienes para optimizar su eficiencia. A nivel ya de operatoria industrial, pues estaríamos hablando por ejemplo, elementos de refrigeración industrial. Y otro punto que os comentaba al hilo del primer sector de la construcción es que se va a desarrollar el concepto de punto limpio digital, la digitalización del punto limpio, que también enlaza con la recogida de esos materiales de demolición que comentábamos en la construcción. Con el auge de lo que se conoce como los contenedores inteligentes, que tienen ciertas características comunes, como pueden ser la compactación de los recursos, de los materiales que alojan para un mejor uso y una optimización de sus recogidas, el empleo de energías renovables para el suministro de la operatoria de los mismos, y luego todo un diseño en tiempo real de rutas inteligentes que maximicen la disponibilidad y minimicen los recursos que empleamos. Aquí todos los temas de movilidad, entendido como el empleo del uso de dispositivos móviles, de smartphone, embebidos, de tablet, en comunicación máquina a máquina, junto con la analítica de toda la cantidad de datos que se van a extraer, y la posibilidad de sensorizar cada uno de estos puntos limpios con un montón de posibilidades a nivel de captura de métricas que luego se traduzcan en información, pues va a ser, como os decía, un punto importante de desarrollo y de oportunidades.
el penúltimo que vamos a ver es el turismo. El turismo en la actual situación pues se antoja difícil su futuro a medio plazo, a medio y largo plazo. A corto plazo pues sabemos que el escenario es radicalmente distinto al que estamos habituados y estamos un poquito en shock. Pero lo que sí es cierto es que existe un término relacionado con lo que estamos viendo, que es el término de turismo circular, que apuesta por un modelo turístico que no solo aúna la protección del patrimonio cultural y natural que disponemos, sino la regeneración de lo que se conoce como capital natural del territorio. El capital natural es ese inventario de recursos renovables o no renovables que nos prestan servicio a nosotros. Pues bueno, la posibilidad de regenerar ese capital natural, lo que puede permitir a estos destinos convencionales convertirse en líderes en calidad y en innovación. Precisamente en este apartado lo que se intenta hacer foco principal es en la gestión de los recursos, principalmente los hídricos, y en la generación de residuos, que principalmente en las zonas turísticas no están tan controlados como en otro tipo de poblaciones, a pesar de tamaño, precisamente un poco por la estacionalidad que puede tener la afluencia de turistas. Todo esto se ve favorecido por el desarrollo de plataformas TIC compartidas, plataformas que se desarrollan vía iniciativa pública o privada y que de alguna manera soportan el uso o la instalación o la operatoria de un montón de municipios, o que es extrapolable a un montón de poblaciones. Todo esto basado en computación a la nube, Big Data y sensorización bajo el modelo de Internet de las Cosas. Otro concepto importante recordar es el de destino turístico inteligente, el DTI, que se define como aquel espacio turístico innovador, accesible y que utiliza intensamente infraestructura tecnológica para garantizar el desarrollo sostenible del territorio, ayudando tanto a que haya una mejor experiencia por parte del visitante como un aumento también en la calidad de vida de los residentes en esas zonas. Pues además de todo lo que sea aplicable para el modelo de Smart City, ya que este concepto cae dentro de una jerarquía que podríamos establecer como territorio inteligente, Smart City, destino turístico inteligente, un poco agrupado por extensión geográfica que podrían abarcar. Aparte de todo lo que podamos conocer como oportunidades que muestra el modelo de Smart City, además este concepto proporciona o también ofrece posibilidades de desarrollo alrededor de desarrollo de experiencias basadas en aplicaciones móviles, en apps, la incorporación de realidad aumentada para hacer más atractivo lo que proporciona valor a cada uno de los destinos, técnicas de gamificación para enganchar a los visitantes y también a otros posibles visitantes que vengan vía recomendación de los primeros, y luego técnicas de marketing de proximidad en las cuales podrían entrar también tecnologías habilitadoras bastante innovadoras, como puede ser el posicionamiento en tiempo real y el posicionamiento en interiores, un poco para identificar comportamientos y lanzar ofertas relacionadas con el ocio y los valores turísticos de cada uno de los destinos, dependiendo de la ubicación en la que se encuentre el visitante. Y el último punto que vamos a comentar es el de textil y confección, que bueno, en la prensa últimamente se está aludiendo un poco al impacto que estaba un poco enmascarado por otros sectores mucho más contaminantes o que aportaban muchas más emisiones de CO2, como puede ser la generación energética,
pero que se ha demostrado, está documentado que es un gran emisor de gases de efecto invernadero, como es el mundo de la moda. Bueno, pues este nuevo perfil de consumidor en el cual localiza los productos de una manera distinta, emplea intensamente las herramientas tecnológicas que tiene a su alcance, interacciona con redes sociales y hace de alguna manera la ventana de entrada, que la ventana de entrada a la localización de la oferta sean los dispositivos móviles, pues abre un abanico de posibilidades bastante importante. Luego, también hay mucho que hacer, sobre todo en las cuestiones transversales de la línea de actuación, porque sí que es cierto que solo una pequeña fracción de los consumidores está sensibilizado desde el punto de vista ambiental para priorizar los productos sostenibles ante los convencionales. Pero bueno, se ve que es o se puede intuir que es una tendencia al alza, tanto por la difusión que se va a hacer como por el cambio de actitud de los consumidores. En todo esto, una posibilidad que hay, y es como un reto no solucionado y que está ahí delante de nosotros para abordarlo, es todo lo que viene alrededor de lo que se conoce como probador virtual. Esas posibilidades de poder experimentar las prendas sobre nuestro cuerpo sin tener que ponérnoslas. Todo eso hace que desde el punto de vista de la ubicación en las tiendas físicas, la disposición de los probadores en las tiendas físicas, como la posibilidad de probarnos esas prendas de manera deslocalizada, por ejemplo en el comercio online, pues abre todo un escenario de posibilidades en los cuales se mezcla el desarrollo en movilidad, la realidad mixta, mezclando realidad virtual y realidad aumentada, el uso de tecnología vestible para conseguir ciertas métricas que puedan hacer el ajuste fino de las prendas o de los elementos, como pueden ser gafas, relojes y demás en nuestros propios cuerpos. Bueno, pues todo esto, como digo, es un campo activo de desarrollo y que en cuanto empiecen a fructificar las primeras soluciones reales y que convenzan realmente al consumidor, pues va a ser un punto diferencial. Luego se están creando, como vamos a ver ahora a continuación, un montón de modelos de negocio basados en este paso de producto a servicio, en los cuales la unión de la nube, IoT, la analítica de datos y la predicción vía patrones, pues se está haciendo bastante común, con lo cual la generación no solo ya de soluciones artesanas, sino de framework o soluciones que hagan que esto sea una realidad y de alguna manera encapsulen la complejidad a lo mismo que hace 20 años. Pues bueno, el despliegue de un portal web tenía también ese componente de trabajo a mano, donde había opciones que todavía no habían fructificado en estándares de facto y demás. Pues bueno, pues es la creación de este tipo de soluciones que se puedan popularizar. Y todo esto viene también con la posibilidad de utilizar plataformas digitales con cierto componente basado en la economía colaborativa, en el compartir, que de alguna manera han tenido un gran empuje desde que las herramientas digitales han podido hacer que las prácticas locales de trueque se puedan globalizar y se puedan extender más allá de nuestro entorno cercano. Y esto, pues bueno, ha abierto todo un mundo de
de comercio de segunda mano es un movimiento bastante importante y que tenemos que tener presente. Y un poco por ir terminando, vamos a ver estos ejemplos que os decía, en concreto son 8 y los vamos a ver. Por lo menos la esencia de cada uno. Existe una compañía que se llama Monochain, que utiliza blockchain para mantener un montón de miles de millones, del orden de 460.000 millones, según anuncian. Yo creo que eso debe ser el valor de la moda, de lo que se compra alrededor de la moda en Estados Unidos, pues para mantenerlos en funcionamiento, alargar su vida útil. Y lo que busca es conectar precisamente los mercados principales, los fabricantes con los usuarios que están dispuestos a adquirirlos de segunda mano. También los clientes finales pueden ver en tiempo real pues, datos muy importantes como para su juicio, como puede ser la procedencia, el valor original y el valor que tendría una vez que se harten de ello. Y bueno, pues en la labor de fijación de precios, que es que es clave en la adopción de este modelo, pues emplean inteligencia artificial. Bueno, pues este tipo de ejemplos, desde mi punto de vista, son interesantes porque estas experiencias que se están haciendo fuera de nuestro entorno cercano, son fácilmente trasladables adaptándolas a las necesidades de nuestro entorno. Es una manera de innovar bastante asequible y que muchas veces no caemos en ella pues porque nos vamos a planteamientos mucho más complicados. Otra empresa que está aprovechando posibilidades como las que hemos descrito antes, pues es Place to Plug, que es una plataforma TIC que se dedica a conectar a los conductores de vehículos eléctricos con personas y con instituciones que tengan espacio para tener un cargador y poder ofrecer a estos usuarios cargas, por ejemplo, recargas de sus vehículos cuando hacen viajes largos. Esta plataforma es muy interesante, tiene un montón de posibilidades, bastante funcionalidad que se está implementando poco a poco, pero todavía quedan aspectos de todo lo que va a ser el mundo de la electromovilidad en los próximos años sin cubrir. Por ejemplo, la gestión avanzada, gestión inteligente de los slots, pequeños espacios o espacios que nosotros podamos contratar para recargar nuestros vehículos y que en un momento dado podamos ceder vía incentivos para que recargue otro usuario que tenga más prisa o tenga más necesidad de recargar su vehículo. Ahí existe la posibilidad de comerciar con esos futuros, como si fuera un mercado futuro, y todo eso pues, todavía no está desarrollado, por lo cual es un campo bastante interesante para pensarlo. Otra empresa, en este caso emergente, una startup que en el campo de la agricultura utiliza blockchain para precisamente identificar cadenas de valor sujetos a productos que son especialmente vigilados por el mercado, como puede ser el algodón orgánico y el café, un poco por las connotaciones desde el punto de vista de sostenibilidad que tienen estos dos productos, estas dos materias. Y precisamente, además de dotarlo de todo el trasfondo tecnológico, pues bueno, parte de su éxito ha sido incorporar a grandes jugadores, en este caso de la moda y del mundo del suministro para la realización de prendas, meterlos en este entramado pues, para darle más notoriedad y más valor al proyecto. Otro modelo que está teniendo mucho éxito en China y que tiene una aplicación desde el punto de vista de ese modelo de servitización de producto a servicio y que además está fomentando un cambio de hábitos importante es eCloset,
y todo lo relativo a la ropa que utilizamos muy poco, como puede ser la ropa de fiesta o lo que nos comprábamos antes para ir a la boda. Bueno, pues aquí vía una suscripción, pues tienes acceso a prendas y que además todo enlaza de una manera bastante fluida y bastante integrada porque se alían con gigantes como de comercio electrónico como es Alibaba y del pago electrónico como es su filial Alipay. Bueno, y para todo esto pues se traza una red de valor importante pues con marcas de moda de primera índole y con lavanderías industriales y también de acceso cercano a los usuarios para tener todos esos activos adecuadamente siempre en movimiento. Otro proyecto bastante importante que se acaba de publicar recientemente es Barba, que ha puesto a disposición precisamente de los sectores de la construcción y de la industria en su aplicación a la automoción de materiales biotécnicos, ¿no?, basados en desperdicio de alimentos, como puede ser cáscara de almendra o algo que tenemos muy cercano aquí, como pueden ser los residuos de cítricos, de limón. O sea, esto da lugar a unos filamentos de grandes prestaciones que son susceptibles de incorporarse ahora mismo en la producción de otro montón de bienes. Otro caso que os quería comentar es Provenance, que bueno, trata la trazabilidad en las cadenas extensas de valor, ¿no?, en este caso del suministro, y que aborda el problema de cuando un producto está integrado por múltiples componentes y uno de ellos falla, que normalmente todas las implicaciones de este problema las suele asumir la parte final, que es la que de alguna manera se identifica con la marca. Pues bueno, pues aquí utilizamos las capacidades de blockchain para proporcionar esos registros permanentes y auditables en los cuales se puede ver cada uno de los pasos o de los estados por los que ha transitado el producto. Otro caso también muy cercano, que es una empresa madrileña de reciente creación, es Powen, que suministra el servicio de placas solares a empresas principalmente se han especializado en la problemática agraria y que han desarrollado una serie de herramientas que les ayudan a optimizar la eficiencia de esa energía que capturan y acumulan, lo hacen vía las posibilidades de la inteligencia artificial. Y es otra posibilidad que se puede ir extendiendo a otros muchos nichos o sectores especializados vía la adecuación o la especialización de esos componentes de inteligencia artificial o de tecnologías digitales avanzadas. Y el último que os quería comentar es un proyecto de Coembes. Lo ha desarrollado la empresa TIC Minsight y se llama SmartWays y es una plataforma TIC que se ocupa de la gestión de los procesos involucrados en el reciclado de envases, principalmente los envases plásticos de contenedor amarillo. También lleva dentro una interpretación de lo que sería la fábrica del futuro, Factory of Future, que ellos han denominado planta 4.0 y que pues, precisamente está basado en habilitadores como las tecnologías en la nube, Big Data, Internet de las cosas, y que tienen previsto el paso de la analítica a la predicción vía incorporación de modelos de Machine Learning. Bueno, y lo interesante desde el punto de vista de lo que nos enseña este ejemplo es que, bueno, esto está hecho para envases, pero hay un montón de pasos más dentro de la jerarquía, que se llama jerarquía multi-R, hay un montón de elementos más susceptibles de reciclado, con lo cual este tipo de modelo, las conclusiones que puedan sacar, nosotros lo podemos utilizar como una oportunidad para extrapolarlo a otro ámbito. Y este era el último que os quería comentar y con esto llegamos a la parte final de preguntas.
y estoy a vuestra disposición. Voy a dejar de compartir la presentación y hablamos lo que queráis. Sí, eso, deja de compartir. Gracias, Ricardo. Entro en vídeo yo. A ver. Ahora estoy ahí. Ahí estoy. Nada, Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir estas interesantes reflexiones y la verdad es que las oportunidades son tremendas. Da un poco de vértigo saber por dónde poder empezar. Pero bueno, vamos a empezar por las preguntas, que es lo que llevamos un poco el tiempo justo y tenemos alguna que otra pregunta. Mira, además precisamente esta es de Pedro, Pedro Ignacio, otro experto CENTIC, que nos dio la charla sobre gemelo digital, que precisamente has comentado, y nos pregunta si existen indicadores o alguna plataforma que te pueda orientar sobre el impacto que tendría un proyecto particular respecto a una de esas ODS. Lo comenta porque es algo que suelen pedir, dicen, los proyectos H2020 y DCTI. Yo creo que ahí has confundido, será CDTI, proyecto de CDTI y H2020, porque DCTI no lo conozco como sigla. Dice que no tiene claro cómo se evalúa. Le parece algo muy subjetivo el poder medir la incidencia directa o indirecta que pueda existir. Sí, pues Pedro tiene razón. Y es una cuestión es compleja y cuando menos laboriosa, porque al no existir las herramientas, hay que ir trasladando los distintos mecanismos de evaluación que tienen estos marcos de más alto nivel hasta que llegan hasta la realidad de nuestro proyecto. Con lo cual, todos los mecanismos que hay de evaluación y de medición de los ODS, de las estrategias de economía circular a nivel europeo y los indicadores que va a ir trazando cada uno de los planes trienales de la economía España Circular 2030, pues va a hacer que, bueno, pues tengamos que sintetizar o ir desgranando esa información manualmente. Yo, hasta la fecha, no he encontrado otra manera de hacerlo y lo sé porque lo he sufrido en mis propias carnes, que es un trabajazo. Por lo cual es normal que Pedro se pregunte esto. Claro, o sea, lo que comenta es cierto, entonces, ¿no? Que esa evaluación que se hacen, lo que piden para los proyectos bueno, creo que CDTI y H2020 es algo subjetivo, que hará un técnico especializado, pero que no, en base a sus criterios y su experiencia. Sí, sí. Y todos los que tenemos algo de experiencia en esto sabemos que cuanto más trabajas tú de esa parte, más sientas de alguna manera la jurisprudencia en siguientes evaluaciones. Si Claro. todo se hace de una manera simplista en los primeros proyectos, pues al final este tipo de evaluaciones son principalmente subjetivas. Pero en cuanto los trabajos de alguna manera van sedimentando, van dando lugar a unos elementos que ya tienen que tener todos y que los evaluadores pues van de alguna manera discriminando. Pero no es información pública, no es algo que podamos acudir a unas, por ejemplo, hojas de cálculo que puedas cumplimentar y te salga un código de semáforos y que te indique lo alineado que estás con respecto a Los objetivos. los objetivos. Bueno, bien, otra cosa que yo te quería preguntar es, bueno, también has hablado de las actuaciones en agricultura, las actuaciones de la Administración General del Estado, el apoyo a la digitalización del sector. Pero ahí creo que te he tenido que entender que se hacía a través de licitación. Eso es que no entiendo muy bien. ¿Cómo va a hacer? ¿Va a sacar licitaciones para digitalizar determinados sectores o algo? Sí, por ejemplo, en el ámbito hay una herramienta, no sé si la tengo por aquí, pero la voy a ir buscando. Hay una herramienta que se generó a principios de siglo, que de alguna manera
facilitó parte de la digitalización de la problemática esta del sector agroalimentario. Lo que se intenta es trasladar este modelo. Se va a identificar cierta problemática y se va a intentar diseñar un modelo de solución TIC que va a salir a concurso para que las empresas que tengan capacidades la desarrollen y a partir de ese momento sea una herramienta a disposición del sector. En concreto, la herramienta que os comentaba era el Sistema de Información Agroclimática para el Regadío, el SIAR, que bueno, pues se desarrolló hace 20 años y ofrece herramientas innovadoras y de alta tecnología para optimizar el uso de agua en los regadíos españoles. Bueno, pues es de alguna manera replicar o reproducir este modelo. Con lo cual, bueno, esto de las oportunidades siempre depende del cristal en que la mire cada una, pero si lo metemos desde un prisma o lo evaluamos desde un prisma de estrategia empresarial, por ejemplo, con el modelo de las 5 fuerzas de Porter y demás, es cierto que la barrera de entrada, si no tenemos cierta especialización o cierto know-how, hace que este tipo de oportunidades pues sean o no sean para nosotros. Si tenemos la posibilidad de entender esta problemática y desarrollar una herramienta, veremos la posibilidad y si no, pues bueno, pues, por mucho que lo intentemos, cuando surja este escenario no vamos a llegar a tiempo de presentar una oferta adecuada o sencillamente nos va a costar tanto que va a hacer que no sea interesante. Sí, claro, un poco. Yo, otra cosa que te quería comentar es las oportunidades que has pensado son muy claras, además se ven bien en el hilo conductor que lo has ido explicando, que nos surgen para nuestro sector. Pero la pregunta ahora sería cómo transmitimos estas oportunidades a las empresas. ¿Qué estrategia recomiendas tú que puedan seguir? Estar atentos a las licitaciones, que pueden ser muy complejas de conseguirlo, pues si hace a nivel nacional puede ser bastante competitiva, y centrarse en qué licitaciones van a salir para ver qué puedo hacer. El intentar desarrollar proyectos de I+D, es decir, proyectos propios, fijar un nicho de lo que has hablado, determino un proyecto por mis capacidades que puedo llevar a cabo e intento hacer mi desarrollo para venderlo en el mercado. Me busco una empresa, o recomiendas tú, oye, busca una empresa que tenga esa problemática e intenta hablar con ella para crear un producto sobre eso, que también puedas buscar una subvención de I+D y llevarla adelante. O sea, ¿qué estrategia crees tú que puede seguir una empresa TIC para iniciarse y buscar una oportunidad de desarrollo en esta línea? Bueno, la parte de licitaciones lo he comentado solo en los puntos que estaban muy claros porque lo decían así y bueno, para las empresas que son especialistas o que tienen la estructura para abordar estos proyectos, pues es interesante. Pero para la inmensa mayoría, yo he diseñado esta exposición basado precisamente en los planes europeos y en la transposición nacional, porque es de suponer que gran parte de esos fondos que llegan, o así apunta, la inmensa mayoría de estos fondos van a ir canalizados a estos tipos de actuaciones sostenibles y digitales en los sectores que hemos estado hablando. Con lo cual, la mejor manera de alinear lo que podemos hacer con las oportunidades que van a surgir es, en primera instancia, estar atentos a los planes trienales que la estrategia España Circular 2030 va a traer. Luego, indudablemente, los mecanismos europeos, el marco de investigación y desarrollo que antes estaba de alguna manera identificado o que todos teníamos claro como el Horizonte 2020, que ahora es el Horizonte Europa,
a partir de 2021 hasta 2027, pues nos va también a identificar los puntos en los que vamos a poder aportar soluciones interesantes para el mercado, para el posicionamiento europeo. Si habéis visto los topics o los grandes epígrafes de lo que viene, pues prácticamente todos tienen una relación directa con los temas de sostenibilidad y también con el desarrollo de tecnologías, tanto digitales como híbridas, como de ingeniería, para el desarrollo de todos estos fines. Al final, hay una estrategia que subyace a todo esto, que es la descarbonización de la economía a 2050, con lo cual, pues, de una manera o de otra, todos vamos a estar trabajando, tirando de hilos que nos llevan a ese objetivo último. Muy bien. Nos acaba de entrar otra pregunta de Antonio Romero, buen amigo. Saludos, Antonio. Nos pregunta lo siguiente, o hace esta reflexión. A ver, blockchain y respeto al medio ambiente parecen contradictorios, dado el gasto energético que requiere la minería para verificar, autenticar y trazar. ¿Qué opinas? Te pido tu opinión. Quizá deberíamos ser responsables para proponer blockchain en nuestras soluciones solo cuando no exista otra alternativa. Lo hace como pregunta, pero lo he visto al final. Esto me lleva a generalizar y siempre ofrecer la solución TIC que sea más sostenible para resolver un determinado problema. Sí, sí. Sí, pues es contradictorio, sí. Lo que pasa es que el escenario en el que de solución de los problemas que tenemos, en este caso asociados a la trazabilidad, vienen por la incorporación de tecnologías disruptivas. Lo que pasa es que lo que conocemos ahora mismo como blockchain y sobre todo basado también en nuestra experiencia en las criptomonedas, pues nos lleva a unos escenarios principalmente de consumo energético que no son sostenibles. Y en eso le doy toda la razón a Antonio. Lo que pasa que es que seguramente los recursos ligados o las soluciones ligadas a blockchain que conocemos ahora mismo no son las que vamos a tener en un futuro próximo, en los cuales sí que existen ya alternativas donde, por ejemplo, la prueba para la composición de los bloques dedicada, que principalmente es ahora dedicada a los mineros, ¿no? Que se dedican los mineros, en las que se utiliza prácticamente la fuerza bruta de cómputo, se pueden trasladar por otro tipo de pruebas basadas en otros planteamientos que ya no tienen esa connotación de gasto o de inmovilización de recursos, en este caso energéticos. Entonces, sí que es cierto que muchas veces hablamos con ligereza de la adopción de estas tecnologías cuando seguramente podemos plantear soluciones mucho más asequibles con lo que os he comentado antes, que yo denomino tecnologías digitales de primera generación. Es decir, podemos plantear en muchos escenarios, como puede ser la moda, una trazabilidad basada en tag de radiofrecuencia, tag RFID, que es una tecnología que en esencia, cuyos fundamentos teóricos tenemos desde la Segunda Guerra Mundial y que pueden cubrir en montones de escenarios los requerimientos de trazabilidad que necesitamos. Por ejemplo, es la herramienta que ha utilizado Inditex desde 2014 hasta 2020 para asegurar la trazabilidad en todos sus centros logísticos, desde fabricación, centro logístico a las tiendas. Con lo cual, quizás no es la tecnología a nivel de titulares que se nos vendría a la cabeza, pero sí que es una opción válida, como atestiguo el caso de Inditex, para la solución del problema. Es decir, que
a veces no tenemos que irnos a matar moscas con cañonazos. No hay que despreciar una tecnología hace ya algún tiempo si no es perfectamente válida en la actualidad para solucionar un problema. Claro, es que a veces parece que no hacemos nada si no hacemos inteligencia artificial, con modelos machine learning, blockchain, Internet de las cosas. A veces tenemos que ir a una sensorización convencional, a una obtención de datos vía autómatas con tecnología que prácticamente sigue inmóvil desde los años 70. Entonces, bueno, pues, sí. En cierta forma es el principio de la ingeniería, ¿no? Es usar los recursos justos y adecuados para resolver un problema de forma óptima. Claro, pues muchas veces recursos este enormes, tipo pero... de proyectos, ¿no? Pues hace falta tener un buen partner que no utilice las tecnologías como un fin, sino como un medio para conseguir precisamente lo que da valor. Efectivamente. Muy bien. Ricardo, pues si te parece ya hemos cumplido, nos hemos pasado un minuto del tiempo. Solo decirte que de muchos de los aspectos que han mencionado, en Murcia tenemos empresas bastante potentes en esa línea, estamos trabajando, por lo que veo, bastante enfilados. Nos tocaría poco, no nos costaría mucho encuadrarnos en la línea de trabajos orientados hacia la economía circular. Incluso el reto que has dicho, el reto del probador virtual, pues es posible que alguna empresa murciana, a lo mejor tú también conoces, ¿no? Ya conoces esto, pues nos dé alguna sorpresa dentro de no mucho, ¿no? Porque yo llevaba bastante experiencia en este tiempo. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Gracias también a los espectadores por asistir. Espero que haya sido de vuestra satisfacción. Vamos a colgar todo esto en nuestra página web y, por supuesto, no hay problema en contactar con Ricardo, como queráis, a través nuestro, directamente con él, etcétera. Bien, pues creo que ya está, que no me queda nada más que deciros, que daros gracias. Y Ricardo, yo en nombre de todos, pues te aplaudo por la actuación. O sea, muchas gracias. Muchas gracias. Y seguimos. Y bueno, al resto, pues ya en breve os comunicaremos 2 charlas más que queremos hacer este año. Muchas gracias por vuestra asistencia a todos. Hasta luego. Hasta luego.